hecho con nosotros, bendito Dios. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Yeshua HaMashiach Adonai, en el amén, amén, amén y amén. Gloria a Dios. Apláudele al Rey, hermano. Pueden tomar su lugar. Buenos días a todos y todas los presentes. Bueno, bendito sea Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, por esta oportunidad, y sea bendita su palabra de verdad. Si me acompañan con su atención, en el libro de Zacarías, si son tan amables, en el capítulo 8, Zacarías, capítulo 8, versículo 3, al título del capítulo dice: promesa de restauración de Jerusalén. Zacarías 8:3. Y cuando el espíritu de la santidad reposaba sobre algún hombre, y le llamábamos a ese hombre un profeta, alguien inspirado por el espíritu de la santidad divina. Antiguamente la profecía estaba manifestada a través de los profetas, a través de sus palabras y de sus acciones. Los profetas hacían ciertas cosas y a través de lo que ellos hacían llegaba el mensaje de Dios para el pueblo de Israel. Entonces, después había otro tipo de profecía, y toda la profecía, por así decirlo, más reciente, aunque estamos hablando de siglos, siempre empezaba con esta frase: vino a mí palabra del Señor de los ejércitos diciendo, capítulo 8:1. El 2 dice: así ha dicho el Señor de los ejércitos. La profecía antigua estaba basada en las palabras y en las acciones de los profetas. Y siglos después la profecía siempre iniciaba con esta frase del versículo 2: así ha dicho el Señor de los ejércitos. Cuando llegamos al versículo 3 dice así: así dice el Señor, yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén. Y Jerusalén se llamará, ¿qué dice? Ciudad de la verdad. Y el monte del Señor de los ejércitos, ¿cómo se llamará? Monte de santidad. ¿Quién dice aquí que ha restaurado Jerusalén? Dice: yo. ¿Quién? Yo, el Señor de los ejércitos. Y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad, y el monte del Señor de los ejércitos, monte de santidad. Si Jerusalén es llamada o será llamada la ciudad de la verdad, ¿cómo serán los habitantes de esa ciudad? Cuando leemos al final de la Biblia en Apocalipsis, dice también una frase que dice: fiel y verdadero es el que escribe estas palabras, ¿verdad? Si me acompañan en ese mismo capítulo, Zacarías 8:22, y dice así: y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar ¿a quién? Al Eterno de los ejércitos. ¿En dónde? En Jerusalén, en la ciudad de la verdad, y a implorar el favor del Todopoderoso. Así ha dicho el Eterno de los ejércitos, Adonai Sebaot. En aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto, que dice, a un judío, diciendo: iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios, ¿qué dice? Está con vosotros.
palabra profética es de Zacarías. Se dice que después de que partieron los últimos profetas, como nosotros lo conocemos en el Antiguo Testamento, Ageo, Zacarías y Malaquías, la profecía, la inspiración que se manifestaba a través de esta forma, así dice el Señor de los ejércitos, cesó. Partieron los ahorita me estoy acordando de títulos de películas, el último samurái, el último caballero, el último de los mohicanos, ¿no? Bueno, pues pasó igual en Jerusalén. Los últimos de los profetas, Ageo, Zacarías y Malaquías, partieron. ¿Y qué pasó? Que la voz celestial, ya no había nadie que fuera de espíritu humilde. Por ahí después apareció un rabino llamado Gilel, que se dice que el Espíritu de Dios reposaba sobre él, el Espíritu de Dios, el Espíritu de su santidad, el Ruach HaKodesh. Pero sin embargo la generación de Gilel no era digna de recibir esa palabra como antiguamente se manifestaba en el pueblo de Israel. Si nosotros pensáramos en el Dios de la Biblia, en el Dios creador, en el creador del cielo y de la tierra, tal y como sucede en los primeros libros de la Torá, nosotros hoy nos asustaríamos. Si viéramos a Moisés y cómo él tenía el conocimiento del Altísimo, conocimiento, y cómo él decía algunas palabras que tienen que ver con el nombre del Eterno, y las aguas de un mar se podían abrir en dos. Si nosotros viéramos a Moisés y si nosotros viéramos a todos esos siervos de Dios, hoy nos asustaríamos, porque sería algo sorprendente, asombroso para nuestros ojos físicos. Es más, muy probablemente con la forma de pensamiento que tenemos hoy, haríamos de esos siervos de Dios ídolos. Muy seguramente, estoy hablando un poquito de la forma cultural que nosotros tenemos. Así, nuestra cultura, nuestra herencia cultural, así es. De todo hacemos idolatría, de personas, de cosas. Pero eso nos ha venido heredado de la Europa cristiana. Sí, de la Europa cristiana, cristiana romana y cristiana también inglesa. El cristianismo católico y el cristianismo, también hay que decirlo, evangélico. Terminamos idolatrando a hombres y nombres y nos perdemos del espíritu que inspiró a los antiguos, a Moisés, a Abraham, a Isaac, a Jacob. Perdemos la esencia porque nos quedamos con las cosas de este mundo. Entonces, cuando el Señor Jesús fue interrogado por Pilatos, él le dijo: ¿por qué te vienen a entregar conmigo? ¿No? ¿Cuál es tu agravio? ¿Cuál es tu pecado? Y la respuesta del Señor Jesús fue: mi reino no es de este mundo, porque si fuera de este mundo ya hubieran venido huestes de ángeles para sacarme de esta situación, ¿no? Y la verdad es que nuestra herencia cultural es profana. Nuestra forma de pensar es completamente idólatra y profana. Entonces lo digo con mucho respeto. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús todo el tiempo dijo: mi reino no es de este mundo. Cuando dos de sus discípulos dijeron: nosotros también podemos orar y pedir que desciendan 2 truenos del cielo para que acaben con los que están opinando diferente a nosotros, el Señor Jesús les dijo: tranquilos, tranquilos, no saben de qué espíritu son,
Cuando Pedro tomó una espada y le cercenó, le cortó una oreja a un sirviente, a un empleado, a un soldado romano, ¿qué dijo? ¿Qué hizo el Señor Jesús? De inmediato se levantó para curar esa oreja. Pero nuestra cultura es violenta. Nuestra forma de ser es violenta. Así hemos sido criados. ¿Y qué dice el Señor Jesús? Mi reino no es de ese espíritu, del espíritu de Caín. ¿Cómo será el reino del que está hablando el Señor Jesús? La última vez que me tocó compartir por aquí, me acuerdo que comenté algo, que cuando tú tienes un sueño y que despiertas de ese sueño y tienes una paz que es como de otro mundo, muy probablemente ese sueño sea un mensaje de Dios. ¿Cómo sabes que un sueño es un mensaje de Dios? No es un sueño en el que amaneces así, ¿no?, agitado, preocupado y sueños caóticos. Muy seguramente si tú despiertas con una paz que jamás has experimentado en este mundo, muy probablemente ese sea un sueño que viene como mensaje de Dios. ¿Y cuál es la señal? La paz. Una paz que no es de este mundo. En pocas palabras, mi reino no es de este mundo significa que los frutos del Espíritu Santo de los que habla Gálatas no son de este mundo. El amor del Espíritu Santo es un amor que lo que nosotros llamamos amor es apenas como un juego mental. El gozo del Espíritu Santo no es de este mundo. Lo que nosotros llamamos alegría no es ni la sombra de lo que el Espíritu Santo puede darnos como gozo o alegría. El gozo. ¿Qué otro fruto del Espíritu Santo hay? El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la mansedumbre, la templanza. Esas cosas no son de este mundo. No las hemos experimentado aún. A veces nos hacemos el propósito de ser mejores hijos de Dios y decimos, bueno, voy a ser un poquito más paciente, pero no falta que te sale lo Álvarez, porque yo soy Álvarez, te sale lo Álvarez y en tus 5 minutos, justamente cuando le echamos la culpa al riñón, ¿no? Porque es que me dolía mucho el riñón ese día, entonces me salí de mis casillas. Sí, el riñón tiene la culpa. Es que no tomé suficiente agua. El agua tiene la culpa. El agua que no bebiste tiene la culpa. Pero la verdad es que el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la fe, la mansedumbre, la templanza es shalom. Templanza se dice rabá, y si es templanza que proviene de Dios, se dice rabá ya en hebreo. Rabá ya. La templanza, el shalom. La verdad, no lo hemos experimentado todavía. Con todo respeto lo digo, hemos experimentado los ríos secos de la religión. Un ratito me pongo muy emocionalista con Dios. Un ratito me pongo muy teórico, muy doctrinal. Nadie hay que me gane a las espaditas doctrinales. Parezco un cruzado doctrinal. Siempre tengo la razón. Siempre termino ganando con mi guerra de doctrinas. A veces nos ponemos muy cruzados doctrinales y a veces nos ponemos muy emocionalistas. Pero la verdad, son puros ríos secos. Y lo único que puede llenar un río, un cauce de un río seco, es el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo. Se dice que cuando existía un templo, primer templo, y después existió un segundo templo, el segundo templo ya no tenía lo mismo que tenía el primer templo, entre algunas cosas físicas, el arca, los querubines con 6 alas tapándose los ojos, pero hubo algo en el primer templo que ya no hubo en el segundo, en el templo de Jerusalén, y eso fue el Espíritu de Dios. Ya no lo hubo. Por eso después llegaron los romanos y los griegos y
lo hicieron polvo nuevamente. ¿Por qué? Porque ya no estaba esa manifestación del Espíritu Santo. Un siglo antes de que el Señor Jesús llegara a este mundo, el entendimiento del pueblo de Israel empezó a llamar al Espíritu de Dios Ruach HaKodesh. El Ruach, el Espíritu, HaKodesh, Kodesh de Kadosh, del Santo, el Espíritu del Santo bendito sea, el Espíritu del Santísimo, el Espíritu de su santidad. Entonces, cuando nosotros le decimos o le adjudicamos a un hombre religioso, principalmente, el título de su santidad, ya estamos, pero el Señor Jesús dijo: mi reino no es de este mundo, porque su santidad solo es uno, el creador del cielo y de la tierra. Cuando nosotros vemos que el espíritu de su santidad lo queremos manipular como si fuera algo a mi servicio, el espíritu de su santidad no es el empleado del hombre ni del ser humano, por más religiosos y piadosos que aparentemos ser. Nosotros somos siervos del Espíritu de su santidad, del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no es algo separado del Padre, del Eterno. El Espíritu Santo es el Espíritu del Santo. No es nada separado del Altísimo, del Creador del cielo y de la tierra. Y vamos a buscar un versículo en Isaías 63:10, por favor. Estamos en el Antiguo Testamento. Nosotros le llamamos así culturalmente. Isaías 63:10 dice, desde el 9: en toda angustia de ellos, él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. ¿Qué dice? En su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo, y los levantó todos los días. ¿Qué dice? O sea que por voluntad divina el pueblo de Israel fue redimido y fue levantado todos los días desde la antigüedad. Y dice, mas ellos, ¿qué dice? Fueron rebeldes e hicieron enojar, ¿qué? Su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo, y él mismo peleó contra ellos. Entonces, aquí estamos hablando de su Santo Espíritu. Y después dice, lo voy a leer hasta el 14, pero se acordó de los días antiguos. ¿Y qué dice? De Moisés y de su pueblo, diciendo, ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él? ¿Qué dice? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? El que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo, el que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto, sin que tropezaran. ¿Y qué dice ahí? El Espíritu ¿de quién? Del Señor los pastoreó como a una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. El Espíritu del Señor es el mismo que dice arriba en el 10, en el 11, pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo, ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de ellos? ¿Qué dice? Su Santo Espíritu. O sea que el Espíritu de Dios, su Santo Espíritu, el Espíritu de su santidad,
levantó a un hombre como Moisés. Moisés fue una vasija, fue un vaso digno de tener el Ruach HaKodesh. Y a través de ese Espíritu Santo, el pueblo de Israel fue conducido de Egipto al desierto y del desierto a la tierra prometida. Pero ¿cuántos hombres y mujeres de los que salieron de Egipto 40 años después entraron en la tierra prometida? ¿Cuántos? Ni Moisés. Ni Moisés, que era el vaso que fue levantado con el Ruach HaKodesh. Pero Moisés cumplió su misión. Se quedó con ganas de entrar. Sí, se quedó con ganas de entrar a la tierra prometida. Sin embargo, sabemos que el alma de Moisés está en una ciudad santa llamada la ciudad de la verdad. Sabemos que esa alma, el alma de Moisés, tiene la recompensa del Todopoderoso. ¿Pero quién fue el que los condujo del desierto a la tierra prometida? El Espíritu del Señor. Quiere decir que el Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, el Espíritu de su santidad, puede facultar a cualquier hombre para interpretar sueños, como José, para tener una sabiduría práctica como Salomón, para manifestar expresiones incluso artísticas o artesanales. Las personas que construyeron el templo de Salomón sabían que el templo fue construido de tal forma que cuando se ensambló no se escuchó ni un martillazo, ni un martillazo. Es decir, el templo ya venía planeado como prefabricado. Las piezas se ensamblaron de forma perfecta. Ni un martillazo se escuchó, por respeto a la presencia divina. ¿Quién facultó a esos artesanos para construir ese templo? ¿Quién fue? El Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo puede facultar o dar al hombre las cualidades para poder interpretar sueños, para tener sabiduría práctica como Salomón, para manifestar expresiones artísticas y artesanales también, ¿no? Y también ¿para qué? Para hacer actos de heroísmo, como Sansón. Llegó el Espíritu de Dios, reposó sobre Sansón y ¿qué pasó? Libertó al pueblo de Israel de sus enemigos. Lo mismo pasó con Gedeón, lo mismo pasó con Saúl. El Espíritu Santo entonces puede utilizar hombres para profetizar a través de esos actos también heroicos. ¿Quién es el Espíritu Santo entonces para ti y para mí hoy? Es uno con el Padre. Escucha el Señor. Israel, escucha. El Señor nuestro Dios, ¿qué dice? Uno es. Y ese mismo Espíritu Santo que estaba con Moisés, con Samsón, con Saúl, con el rey David, ¿está con nosotros hoy o no está con nosotros hoy? ¿Quién quiere ser digno de ser un vaso en su interior, en su conciencia, de ser un vaso de ese espíritu de santidad? Tenemos que vaciarnos entonces de otro espíritu, que es el espíritu profano, del espíritu. Nosotros en términos modernos decimos anticristo, ¿no? El anticristo, ay, como si fuera película de terror. A veces es nuestra mala inclinación. Ese anticristo la podríamos llamar también nuestra mala inclinación, o como dice el Nuevo Testamento, las obras de la carne, porque son las que siempre están en contra del Espíritu. ¿Cuáles son las obras de la carne? Los enojos, las contiendas, las iras, el siempre tengo la razón, el a mí nadie me gana. ¿Me explicó? El ego. ¿Ha visto usted una persona con mucho ego?
¿Qué dice? Todos los días en el espejo, ¿no? No, ¿ha visto usted alguna persona que estudió en una universidad nacional y después en una universidad internacional en Inglaterra, muy prestigiosa, y cuando llega aquí y platica contigo te dice: yo estudié mi licenciatura en la UNAM, mi maestría en Harvard y mi doctorado en Cambridge? Y entonces, ¿qué dices tú? Ay, presumido, ¿no? Ay, se cree mucho, porque a mí la escuela de la vida me ha enseñado más. Es un tipo de ego, porque tiene una preparación. ¿Ha visto usted a una persona que tiene mucho dinero? Sí. ¿Y qué dice usted? Ay, se cree mucho porque tiene mucho dinero, pero vamos a ser sinceros. ¿Qué decimos? Ni los pies se lava bien, pero se cree mucho porque tiene mucho dinero. ¿Es cierto o no es cierto? Hasta los pies le huelen, pero se cree mucho, y te cae mal porque se cree mucho, porque tiene mucha preparación o porque tiene mucho dinero. Pero ¿sabe cuál es el peor ego de todos? Son dos tipos de ego: el que tiene mucha preparación, el que tiene mucho dinero, el que tiene mucho el que está muy guapo, ¿no? El que tiene mucha belleza. Ay, se cree mucho porque, no sé, sus papás eran de no sé dónde y está muy guapo y se cree mucho, ¿no? ¿Te cae gordo? Porque está más guapo que tú. ¿Cierto o no es cierto? Porque es sencillito, ¿no? Entonces, ¿sabe cuál es el peor ego de todos esos? El religioso. Los hombres religiosos somos peores que los millonarios, que los más preparados y que los más guapos. Somos insoportables. Entonces tenemos que vaciarnos de ese ego donde siempre tenemos la razón, porque Dios está conmigo. ¿Quién contra mí? Sí, lo utilizamos de forma negativa, y entonces como si Dios fuera mi justiciero, mi vengador, mi guarura, y siempre tengo la razón. ¡Guardias! Entonces, Dios no es eso. Dios no es mi policía judicial, ¿no? Dios es lindo, Dios es amoroso, el Espíritu Santo es bueno, es amoroso. Es más, cuando el pueblo de Israel cruzó por el mar y que el pueblo egipcio murió sepultado por las aguas, dice la historia de la tradición oral del pueblo de Israel, la Torah oral, dice la historia de familia de Israel, que Dios no le permitió festejar a los ángeles, porque el alma de los egipcios, ¿qué cree? Muchas gracias. El alma de los egipcios, ¿de quién era? ¿Quién le dio alma y vida a los egipcios? Elohim, el Eterno. El mismo que te da el alma y el espíritu de vida a ti, el mismo que le da el espíritu de vida a un judío, es el mismo que le da el espíritu de vida a un egipcio. Entonces, cuando el pueblo egipcio murió sepultado por las aguas, Dios, el Creador, no le permitió festejar a los ángeles, porque esas almas también eran suyas. Hasta que los hermanos de Moisés empezaron a festejar por la salvación que Dios había proporcionado, entonces fue que después de que los seres humanos empezaron a cantarle alabanzas a Dios, que Dios permitió que los ángeles cantaran. Eso dice la historia hebrea. Entonces, ¿qué pasa hoy? Nosotros decimos: Dios conmigo, ¿quién contra mí? Incircunciso de corazón. Y hasta alguna vez decía por ahí, bueno, cosas feas. Utilizamos el nombre de Dios y el Espíritu de Dios para cosas feas. Y Dios y su Espíritu Santo, el Espíritu de su santidad, no tiene que ver nada con cosas feas. Si el Espíritu de su santidad está aquí,
de forma automática e inmediata no puede haber ningún ser negativo, de obscuridad. No puede haber los dos en el mismo lugar. Entonces, si nosotros buscamos al Espíritu Santo, como lo hacían estos hombres antiguos, no limitados por nuestras creencias doctrinales solamente, por nuestros egos religiosos. Si nosotros ¿ha visto usted algún río seco? Eso es la religión. ¿Ha visto usted algún río que le ponen bloqueos? ¿Cómo se llama eso? Presa, que lo hacen presa. Después de un tiempo el agua de ese río, de ese canal, se empieza a llenar de mucho musgo, de mucha moho, se empieza a hacer aguas verdes. Esas a veces son nuestras creencias. Limitamos los ríos de agua viva que el Señor Jesús prometió para los que lo aman y los que lo buscan. De su interior, que dijo Él, correrán ríos de agua viva. Pero cuando estamos buscando solamente a Dios a través de la religión, es un río seco. Cuando estamos buscando a Dios solamente, al Dios mental que yo tengo, que Dios es como yo digo, entonces tenemos un río con aguas verdes, ¿no? Y en las aguas verdes se hacen insectitos feos. Entonces, ¿qué tenemos que buscar hoy? Buscar al Dios de verdad. Si me acompañas, por favor, a Proverbios 20. Dice así, con permiso del cielo, dice: muchos hombres proclaman cada uno su ¿qué? Su propia bondad, su propia piedad. Se santiguan, nos santiguamos nosotros solitos. Dice, ¿pero qué? Hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Mujeres pueden decir, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Por ahí escuché a una personita que me decía, una personita que no tiene pareja, y me decía, pues es que ya no hay hombres. Este versículo dice así: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, su doctrina, todo eso, ego. Pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? ¿Cómo podemos ser hombres de verdad si estamos viviendo nuestras propias mentiras? Y peor, hacemos a Dios mentiroso, como si Dios fuera cómplice de nuestras mentiras. ¿Cómo podemos ser hombres de verdad? La única forma es a través del Espíritu de verdad, del Espíritu de santidad, del Espíritu Santo, porque Dios es verdad. Si queremos ser hombres de verdad, tenemos que estar unidos al Espíritu de verdad, como el Señor Jesús lo hizo. Pero ¿qué hacemos hoy? Nos creemos nuestras mentiras, repetimos 1000 veces nuestras mentiras ante toda la sociedad, ante nosotros internamente y externamente. Repetimos 1,000,000 de veces una mentira hasta que termina convirtiéndose en verdad. Por eso decíamos que a veces los hombres religiosos somos peores que los políticos. Criticamos a los políticos todo el tiempo, pero el hombre religioso es peor. ¿Cómo están las aguas de vida que Él prometió para nosotros? ¿Cómo está en ti y en mí? Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Si nosotros le pedimos al Espíritu Santo, Espíritu, o podemos decirlo así, Padre,
que la luz de tu Espíritu Santo ilumine mi corazón. ¿Quién quiere eso? Hay que sacar el engaño del corazón. Padre, que la luz de tu Espíritu Santo ilumine mi mente. ¿Quién quiere eso? Hay que sacar la confusión, el espíritu de confusión. Padre, que la luz de tu Espíritu Santo ilumine toda mi existencia. ¿Qué hay que hacer entonces? Él quiere llenar nuestras vidas como lo hizo con el pueblo de Israel. Y su ciudad será llamada la ciudad, ¿qué dice? De la verdad. Voy a poner un ejemplo en Marcos 9:41 y lo voy a decir con permiso de la enseñanza que tenemos. Marcos 9:41 les voy a poner, es un ejemplo. Llegó Juan y le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre, ¿qué dice? Echaba fuera, ¿qué? Demonios. Marcos 9:38. Dije Juan, ¿verdad? Marcos 9:38. Dice: Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que dice que en tu nombre, ahora sí, echaba fuera demonios, chamucos y todo eso, como tú le quieras decir. Pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque, ¿qué dice? Porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: no se lo qué, no se lo prohibáis, porque ninguno hay, que dice, que haga milagro en mi nombre o en mi enseñanza, que luego pueda decir, que dice, mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, ¿qué dice? Por nosotros es. Y cualquiera, y aquí viene el punto, y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre o en mi enseñanza, porque sois de Cristo, ¿qué dice? De cierto os digo que no perderá, ¿qué? Su recompensa. Aquí podemos nosotros, ¿qué tiene que ver un vaso de agua? Al principio del versículo dice: el que no es contra nosotros, ¿qué dice? Por nosotros es. Y después habla de una persona que hacía liberaciones, exorcismos, con el nombre o con la enseñanza. Y los discípulos se lo prohibieron porque, pues, oye, este está predicando en tu nombre o con tu enseñanza, pero no está con nosotros, ¿no? Entonces, ¿de dónde saca después el Señor Jesús la idea del vaso? Dice: y cualquiera que os diere un vaso de agua, ¿qué dice ahí? En mi nombre. La verdad, cuando tú le invitas un refresco, un vaso de agua a alguien, jamás usas ese vaso de agua como en mi nombre. ¿Me explicó? O sea, el Señor Jesús, cuando habla de su nombre o de sí mismo, o sus palabras mismas, no es una vanagloria, porque al Señor Jesús no le gustaba la vanagloria. Autoelogiarse, como decimos nosotros ahora, halago en boca propia es vituperio, es un dicho. Pues el Señor Jesús, todo lo que dijo es una enseñanza en sí, no es un halago a sí mismo. Entonces los discípulos le dijeron: oye, hay alguien que está haciendo liberaciones en tu nombre o en el nombre, en la enseñanza, y se lo prohibimos porque no está con nosotros. Y le dijo: no, difícilmente él estará en contra nuestra, porque está enseñando lo mismo. Es más, está llevando a cabo un servicio para el Eterno. ¿Y de dónde sale esa idea del vaso de agua? Nosotros pensamos que es
como algo meritorio solamente. Bueno, con todo respeto, se dice a la enseñanza que tenemos cristianamente, antiguamente se ponía el nombre de Dios en un vaso de agua, cierto nombre de Dios. Y cuando estaban las personas posesas, tomaban ese vaso de agua que había contenido un nombre de Dios, y eso ayudaba a la liberación de esa persona. Un vaso de agua. Se dice que un vaso de agua, el agua es el elemento más similar al mundo espiritual. Entonces, por eso el Señor Jesús inmediatamente después de que le dijeron, oye, alguien está dando vasitos de agua con tu nombre o con el nombre del Eterno, Él dijo, difícilmente esa persona va a estar en contra nuestra. ¿Me explico? ¿Qué pasaría en nuestros días, en nuestra actualidad con eso? Lo mismo que ha sucedido, yo me acuerdo hace muchos años que decían el agua de Tlacote o no sé de dónde, ¿no? El agua milagrosa. Esa misma enseñanza en nuestros días, no faltará entonces quien haría vasos de agua y le pondría nombres del Eterno y se pondría a vender vasos de agua para liberación con el nombre del Eterno. ¿Lo haríamos o no lo haríamos? Lo haríamos. No faltaría quien agarraría un botellón de agua y con embudo a una persona posesa lo pondría a tomarse vasos de agua, pero como si fuera tortura medieval. Así le hacían en la Inquisición medieval, con un embudo llenaban de agua a la gente. Entonces, ¿qué pasaría con esa técnica, por así decirlo, entre comillas, con esa herramienta para liberación? Se haría un mal uso de ella. Entonces, a veces nosotros incurrimos en hacer mal uso de la enseñanza. Hacemos mal uso del nombre de su santidad. Es como que lo choteamos. Es como que lo usamos como si Dios fuera mi sirviente, y es todo lo contrario. Queremos estar llenos del Espíritu de Dios, volvámonos sirvientes del Espíritu de vida y del Espíritu de santidad. Es decir, perfeccionemos nuestro corazón, perfeccionemos nuestras intenciones. No se trata de religión, no se trata que al rato nos estemos llenando de agua con un nombre de Dios, porque entonces estaremos haciendo mal uso del nombre de Dios. Que se puede hacer, se puede hacer, se puede hacer. Pues toma un vasito de agua e imaginar y con tu corazón y con tu intuición visualizar un nombre de Dios de sanidad, y con fe, no en el agua, sino en la conciencia del Espíritu Santo, beber el agua y decir, con esta fe, el Espíritu de Dios va a obrar en mi vida para sanidad. ¿Es posible o no? De hecho, hay un científico japonés, mi hermano José sabe su nombre, Emaru Emoto, que él descubrió hace como 20 años que el agua, e incluso sucede con las plantas, cuando tú le hablas bonito, incluso en un vaso de agua, cuando tú le hablabas bonito y esa agua estaba cristalizada, lo veían en el microscopio y esa agua formaba así como prismas, como si fueran bonito, flores. Y cuando a otro vaso de agua él le hablaba de forma fea, esa agua, ¿qué pasaba? No se hacían los cristales bonitos, sino deformes, ¿no? Curiosamente, el ser humano es, por ahí, no tengo el dato científico, pero 80, 85, 90%, ¿qué? Agua. Entonces, ¿vamos a poner nuestra fe en el agua? Pues no, como cosa física. Pero por algo el Señor dijo, os es necesario nacer ¿de qué? Del agua y del Espíritu. Por algo
luego dijo, es necesario nacer del agua y del Espíritu. Entonces, cuando a ti mismo te estás diciendo cosas feas, ¿cómo se quedará grabado en tu agua interna, por así decirlo, en tu ADN, en tus células, en tus moléculas? ¿Qué es lo que tú estás grabando? Cuando nosotros pensamos y meditamos en los nombres de Dios, en el Espíritu Santo, ¿qué es lo que está quedado impreso en nuestro cuerpo físico, que está lleno de agua? Y no solo en nuestro cuerpo físico, sino en nuestra alma. ¿Qué estará quedado? ¿Cómo estará? Entonces, si nosotros procuramos buscar a Dios desde nuestro corazón, desde nuestra intención, no desde la religión, el que cree en mí, de su interior, ¿qué dice? Correrán ríos de agua viva. Ahí no dice, el que cree en mí tendrá muchos puestos ministeriales. Ahí no dice, el que cree en mí, ninguna cosa de este mundo. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva de bendición, de salud, de gozo verdadero, de paz verdadera, de Espíritu Santo verdadero. Un hombre de verdad, ¿quién lo encontrará? ¿Quién quiere serlo? ¿Quién quiere empezar a beber de esa agua de vida que el Señor Jesús prometió? Y esa agua de vida es la expresión de la voluntad divina. Dios puede a través de su Espíritu Santo levantarte como un profeta. Dios puede hacerlo, porque Él lo quiso así con Moisés. Por voluntad divina Dios levantó al pueblo de Israel. Y por voluntad divina Dios puede levantarte a ti. ¿Sí tienes imperfecciones? Sí. ¿Sí tienes o tenemos nuestros ríos secos, llenos de religión y sin nada del Espíritu de Dios? Tal vez. ¿Sí tenemos nuestros ríos o canales estancados, llenos de aguas verdes? Tal vez. ¿No hemos sido hombres de verdad hasta el día de hoy? Así es, pero podemos serlo a partir de este momento. Y el único que nos puede ayudar a ser hombres y mujeres de verdad es el Espíritu de Dios. No un Espíritu de Dios que está al servicio del hombre, sino el hombre está en unidad, con amor y con temor al Espíritu de Dios. Queremos ese Espíritu glorioso, porque déjenme decirle algo, no puede haber resurrección, no puede haber vida eterna si no es a través de ese Espíritu de santidad, ese Espíritu que nosotros conocemos como Espíritu Santo, Ruach HaKodesh. Curiosamente, en todas las partes de la Biblia donde se habla del Espíritu Santo, se habla también de la Shekinah, de la presencia divina. Y si es lo que nosotros estamos anhelando hoy, Dios quiere dárnoslo, porque por eso Dios nos ha adoptado como hijos. Es decir, que Dios, su Shekinah, su Espíritu Santo, es nuestro resguardo, es nuestro tutor, es nuestro maestro y Él es nuestro Padre. Él nos ama como Padre, Él nos ama como un maestro, Él nos ama como un tutor, Él nos ama con resguardo. Solo necesitamos abrir nuestro corazón. Estamos esperando a un Rey Mesías, su regreso. ¿Lo estamos esperando? Pues ese Rey Mesías es lo voy a decir así, es un alma que es verdad y que ama la verdad. ¿Queremos tener los milagros y las manifestaciones de Dios en nuestra vida? Dios quiere. Depende de nosotros que busquemos la verdad en nuestro corazón.
al Espíritu de Dios en nuestro corazón. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a hacer una oración, por favor. Bendito eres, Señor, nuestro Dios, Rey del universo. Te suplicamos, Señor, que podamos buscar como los hombres antiguos y como todos los hombres, Señor, a partir de tu venida, de la venida de Jesucristo, que podamos ser como esos hombres que buscaban tu espíritu de santidad y tu espíritu de verdad, para que podamos ser habitantes, Señor. Primeramente, que tu Espíritu Santo more en nuestro corazón y que nosotros podamos ser llamados habitantes de la ciudad de verdad. Permite, Señor, que podamos vaciar nuestro corazón de todo el espíritu de mentira, de todo el espíritu llamado anticristo, de todo el espíritu llamado antimesías, para que podamos estar llenos de la verdad de tu palabra, de la verdad del Mesías, de la verdad de tu Espíritu Santo, y que podamos de esa manera honrarte, Señor, y servirte y adorarte. Bendito eres, Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios de Israel, Dios nuestro y Rey nuestro, porque tú eres verdad. Y queremos estar más cerca hoy de ti y de tu Espíritu. Que tu Espíritu Santo, Señor, que la luz de tu Espíritu Santo nos llene y nos rodee. Que la luz de tu Espíritu Santo llene y rodee nuestros corazones. Que la luz de tu Espíritu Santo llene y rodee nuestra mente. Que la luz de tu Espíritu Santo llene y rodee nuestra vida. En los méritos del Rey Mesías, en los méritos de tu palabra, de tu Torah. Y en tu amor incondicional, Señor, te pedimos que hoy tú perdones todos nuestros pecados, Señor, de altivez, de presunción y de ego religioso. Discúlpanos, Señor, perdónanos y te suplicamos que tú nos llenes con un espíritu humilde para que todas esas historias, Señor, puedan ser ahora realidades en nuestro interior. Porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. De esta forma te pedimos que tu Espíritu de verdad, que tu Espíritu Santo nos guíe hoy y todos los días de nuestra vida para honrar tu nombre, Señor. Solo permanece unos segundos con Él y tú díselo desde tu corazón. Dios quiere usarte de forma similar a todos esos hombres, pero principalmente Dios quiere que tú percibas y absorbas su amor, no como una palabra, como una realidad. Dios quiere que tú percibas su bondad y su paz como una realidad, que no es de este mundo, pero que es para ti, en los méritos del Mesías y en los méritos de su Espíritu Santo. Que el nombre de Dios sea bendecido hoy y siempre en cada una de nuestras vidas. Baruch Hashem. Amén.